Tardes, noches ya en Israel. Gracias por acompañarnos. Hag Urim Sameach, que la fiesta de Hanukkah continúe alumbrando cada noche un tanto más para facilitarle al pueblo de Israel poder vivir una dimensión diferente en esta forma de contemplar la vida a lo largo de estos 8 increíbles y únicos días de Hanukkah, que evocan la fortaleza del pueblo de Israel, la fortaleza espiritual, por mantenerse fiel a una palabra que es la de Dios, por mantenerse fiel a una letra que es la palabra escrita del Todopoderoso a través de su Torá, y por mantenerse fiel, por sobre todas las cosas, a un destino que es el habitar en esta tierra. Comentábamos durante la semana que el imperio Hashmonaí, cuando decretó su imperio, que duró más de 100 años casi, fue el segundo estado judío en toda la historia del pueblo de Israel. Y en 1948, en mayo de 1948, el 5 de Iyar de 5708, vimos nosotros como generación el regalo del Creador de tener este tercer estado judío. Por lo tanto, la historia de Israel se resume en un primer estado judío cuando se eligió el rey Shaul como su primer rey, aunque más recordemos a David. Un segundo estado judío a través de los Hashmonaim, quiere decir de los herederos naturales de la templanza, del valor, de lo que representó el poder enfrentar al enemigo físico, pero sobre todo aquel enemigo espiritual. Y hoy tenemos este tercer estado judío, que también sufre el acoso de, no imperios, pero bueno, de la maldad del hombre, y en este caso de esta organización bárbara, eh, bestial, como es eventualmente el caso del Hamas, Yemar Shemov Zikro. Nosotros les damos la bienvenida, estamos compartiendo ya casi el capítulo 7 del libro de Coelet, un libro que nos invita a la reflexión, y estamos llegando al final de la primera mitad del libro de Coelet. Y en última instancia quería compartir con ustedes algo muy interesante que, bueno, compartimos también en el aula junto con, en su momento, un compañero de estudios en el Michlelet Lipschitz en Jerusalén, como fue el Rab hoy, Rab Jonathan Grossman, chilita, y que quería compartir con ustedes su reflexión, pequeña pero bastante intensa con respecto a todo lo que representa este escenario tan particular, y ya lo voy a poner para ustedes aquí en pantalla, que tiene que ver con nuestro capítulo sexto. El profesor Jonathan Grossman eh, escribe por qué Coelet aborda precisamente aquí, al final de la primera parte del libro. Estamos al final del capítulo 6, son un total de 12 capítulos, la temática de la persona, como escuchamos y estudiamos, que pierde todo su patrimonio. ¿Se acuerdan, no? Por un lado, que no tiene a quien dejárselo; por otro lado, lo ha de perder todo. ¿Para qué se esfuerza tan vanamente?, explicaba o preguntaba el rey Coelho. ¿Cuál es el mensaje que intenta extraer de este ejemplo? El capítulo 6, nos dice el profesor Grossman, que marca la continuidad de la segunda mitad del capítulo 5, trata sobre la persona que perdió su riqueza. Y es también el final de la primera parte del libro de Coelho. Aparentemente parece que la elección de Coelho de concluir la primera parte del libro con este tema es un tanto sorprendente, ya que en los capítulos anteriores hizo referencia a temas mucho más significativos. Pero en realidad esto no sorprende, ya que en esta unidad ilustra el enfoque que establece su cosmovisión. O sea que en este punto es donde Coelho quiere poner de manifiesto lo que verdaderamente él piensa.
Cita el caso de la persona, como recordamos, que pierde todo su patrimonio y queda en la indigencia, como un ejemplo de cualquier persona. La pérdida del dinero representa la gran tragedia de aquel que tenía y ahora no tiene nada. Una tragedia que, según Coelet, es más grande que el dolor de aquel que nunca tuvo nada. Desde la perspectiva de Coelet, nos dice el profesor Grossman, hay aquí un reflejo auténtico de la tragedia de la existencia humana, debido a que toda persona nace sin nada, acumula bienes de todo tipo y al final muere tal como nació, sin nada. Coelet sintetiza sus conceptos al final del capítulo mediante la restitución del nombre Adán. Dicho nombre expresa y enfatiza la esencia provisional y pasajera de la persona que proviene de Adán, Adamá, de la tierra, y regresa a la tierra sin bien alguno o patrimonio que logró en su vida. Afarta, vele afarta shuv, como le dicen a Iob, el polvo eres y al polvo volverás. A pesar de estas palabras contundentes, Coelet no las resume con una conclusión en referencia al sentido de la vida humana o a la productividad de una vida de ese tipo, sino que le propone a la persona no ocuparse de esa cuestión en absoluto. Según sus conceptos, en lugar de intentar hallar sentido y satisfacción, aprovechará cada instante y concentrarnos en el aquí y en el ahora. Es la visión natural que tiene el Coelet, pero que el profesor Grossman obviamente nos invita a entender este escenario final del capítulo sexto, y estamos aquí precisamente, y en el cual los últimos dos versículos, últimos dos y medio, tres versículos, nos decía el Coelet entonces, Masheayak Bar Nikra Shemu, el versículo 10, lo que ha sido, ya ha sido proclamado, ya se dio su nombre, Asher U Adam, y es sabido que es Adam, que es persona. Velo yuhal ladin im shetakif mimenu, mas no podrá contender con el que es más fuerte que él, decía el Coelet, y les explico nuevamente, Mashe allá es como un motivo, una excusa que dice el Coelet para poder eventualmente anular todos los pensamientos de los seres humanos, todo aquello que lucubramos y pensamos y decimos sobre lo que es el destino de los seres humanos, que por lo general lo ven no justificado a sus ojos. Más allá, dice, lo que ha sido, esto es un hecho, es algo conocido por siempre. Kvar nikra shemo benodá. Eso de que ya ha sido proclamado y es sabido, es algo que es famoso, conocido, ¿no es cierto? Es algo que nosotros ya sabemos de qué se trata. ¿Y cuál es? Asherhu Adam, por cuanto que nosotros somos nada más que seres humanos, somos personas. Quiere decir, somos personas que nuestro nombre nos quiere dar a entender el Coelet, tiene que ver fundamentalmente con esa esencia, con esa identidad. Va'itzer Hashem Elohim et Adam, afar min ha'adamah. Y creó Hashem Elohim al ser humano, polvo de la tierra, afar min ha'adamah. Y entonces, obviamente, también le va a decir después, el Adamá, Asher mimena lukachta. Vas a volver a la tierra de la cual tú has sido creado o has sido tomado. Por lo tanto, dice que no puede estar. Lo yuhal ladin im shetakif mimen. El ser humano no puede ladin. Ladin viene de diun, de tratar, analizar, confrontar, enfrentarse, discutir, si se quiere, con aquel que es mucho más poderoso que él. ¿Y quién es más poderoso que el ser humano? No hay ninguna duda, que es el Todopoderoso, Dios mismo, Takif, en este caso, aquel que tiene el poder, que tiene la autoridad. Veamos entonces lo que nos decía el Ravederi, aquel que ha sido valiente y que su nombre ha sido proclamado y se sabe que es una persona poderosa e importante,
A la hora de la muerte no podrá contender ni luchar con el ángel de la muerte, habíamos estudiado. En Shilton de Yom Hamavet, dijeron los Jajamim, no hay dominio en el día de la muerte. No hay Shilton, no hay posibilidad de ejercer un dominio frente al ángel de la muerte, ya que es más fuerte que él. Por lo tanto, digo yo, dice Rashbam, el nieto de Rashi, todo esto es absurdidad, todo esto es Hebel. Y entonces el versículo 11, de donde va a terminar el versículo 12, dice el Coelet, "Si yesh devarim arve marvim havel, ma yoter la'adam". Pues hay muchas cosas que acrecientan el absurdo en la vida. Y entonces dice, ma yoter la'adam. De manera que hay tantas cosas que incrementan la absurdidad, que es la absurdidad que la persona incrementa su saber, su conocimiento, su conciencia, que no está mal. Pero ya vimos al principio del libro, Mosifat, Mosif Mahom, aquel que agrega el conocimiento, incrementa también el dolor. De una u otra manera, estamos viendo que el conocimiento también aquí lo que agrega es la condición del absurdo. Más sé y menos comprendo. Una cosa que parecería ser realmente increíble, pero eso es lo que están diciendo. Y entonces, Mayo Terla Adam, ¿qué tiene de preeminencia para la persona? ¿Qué puede tener más? La persona que se explica, que se esfuerza toda la vida en este mundo. Y Mayo Terla Adam. Mayo Ter quiere decir, ¿qué me queda de todo eso? Y es la pregunta del final, siempre de Coelho. Y entonces nos dice, pues hay muchas cosas, y aquí cita Rabedel y Ibn Ezra. Dice, según el Ibn Ezra, este versículo se refiere a las cosas adicionales que hacen resaltar más aún la absurdidad de la vida, el Hebel, ya que el hombre, amén de esclavizarse a apetencias materiales que lo sumen en una búsqueda ininterrumpida de cosas, de objetos, de materialidad, busca otras cosas. Más allá de esa realidad material, busca cosas como el poder y la concreción de su deseo. Y esto, según nuestro comentarista, agrega absurdidad a lo absurdo que es la vida del hombre. Este versículo también hace referencia al humilde conocedor del versículo 8 que estudiamos, quien deberá cuidarse de toda esta absurdidad, pues qué preeminencia va a tener. Y llega entonces el final de este capítulo 6, que es obviamente la mitad del libro. Y aquí nos dice el Coelet una definición. Y esta definición que llega aquí, en este pasú, tiene que ver fundamentalmente con, bueno, todo lo que es su perspectiva. Dice el Coelet, "Ki yodea ma tov la'adam b'cha'im". Pues ¿quién habrá de saber qué es bueno para el hombre en la vida? ¿Qué es la vida para el Coelet? La vida para el Coelet es mispar yeme haye heblo. Quiere decir, en los contados días de absurdidad, Beyasem Katzel, y que los considera cual sombra, la vida del ser humano, Ketzel Over, como una sombra pasajera, eventualmente. Ayer, mi yagit la Adam, ma harav tajat Hashem. La pregunta del millón. Pues, ¿quién habrá de decir al hombre qué es lo que será después de él bajo el sol? Quiere decir, ¿qué va a pasar después de mí? La inquietud siempre de Coelet que está presente eventualmente y que no sabemos qué habrá de ser, la postrimería que no sabe cuál es. Y esto es el principio millodea. Esta es quién sabe eventualmente. Y ese quién sabe nos está llevando que no hay nadie que sepa con certeza qué es lo bueno durante la vida. Cuando la persona está aquí, sobre la tierra, viviendo sus días. Esos días los llama Yemei Hayei Heblo, los días de su vida, Heblo, que son vanos, que pasan rápidamente. Beyasem, dice Katzel, y la persona hace de estos días como una sombra.
Hacemos una sombra pasajera de nuestro pasar. Pasa todo tan rápido, dice el Coelet, y fundamentalmente, si eso pasa con el presente, con cuanto más el futuro de ese ser humano, como esa sombra, eventualmente. Adam, la Ev Dama, Yamav Ketzel Over, así dice David Amelech en su Teilim 144. Adam, la Hevel Dama. Adam, que también es el sentido de Adamé. Adamé quiere decir me parezco a la sombra. Y Amav, sus días son como una sombra pasajera. O sea que hay algunos conceptos de David Amelech que están en su hijo Shelomo y los puede considerar como sombra. Entonces, ¿quién le va a decir Maya Harab? La gran pregunta es, ¿quién me va a decir después de mi muerte? Dice Coelet, lo que va a pasar en este mundo. O sea, que la dificultad mayor que abarca aquí este escenario es el problema del conocimiento del ser humano, que es lo que realmente lo acosa, le preocupa, diría que le duele a Coelet y finalmente no tiene respuesta, casi que llega a un estado de desesperación tal, porque no hay nadie que le pueda decir cuál es esa realidad. Este es el tema central de esta primera parte, y aquí nos dice el Ravedeli una explicación extensa. Pues ¿quién habrá de saber qué es bueno para el hombre en la vida? También esto hace referencia a ese humilde conocedor del versículo 8. Repito, el versículo 8 hace poquito, Kimayoter la jajam min hakesil, male ani yodea la aloj negetajam. Ese hombre simple que va enfrentando la vida. También esto hace referencia al humilde conocedor del Pasuk 8. ¿Sí? Se los voy a mostrar del Pasuk 8 que está aquí. Pues qué preeminencia hay para el sabio más que para el necio, que el humilde conocedor debe encaminarse al encuentro de los vivientes. Ese es el humilde conocedor. ¿Quién es el humilde conocedor? En hebreo dice, Leani Yodea la Loj Neget Haim, que puede caminar tratando de ir al encuentro de los seres humanos, de los vivientes. Y esto es ese enfrentamiento, dice, el enfrentamiento que, ya que no sabe la persona qué es lo mejor para él en la vida, si la riqueza o la pobreza. Dado que su vida de absurdidad es de contados días, conviene que considere los días de su vida como una sombra efímera y que no trate de buscar cumplir con el deambular de su alma. ¿Se acuerdan que hablaba de ese concepto de deambular de su alma, ¿no? Entonces dice, bueno, veamos la vida como una sombra efímera y que no trate de buscar cumplir con el deambular de su alma, buscando respuestas, pues todos los bienes que podrá dejar en pos de él, ¿se acuerdan? No le van a servir el lobe motó y caja col. No, en su muerte va a llevarse absolutamente nada a la persona. Pues los bienes que podrá dejar por él no le van a servir y ni siquiera va a saber qué se hará en pos de él. Ese es el mayor de los dramas de Joel, no saber qué va a pasar el día después. ¿Qué pasará con todo aquello que construí a lo largo de mi vida? Con los bienes que ha dejado. No solamente los bienes materiales. Agrega Ibn que lo más importante de la vida son los días mismos de la vida. O sea, Etzemayamim. Y ellos se fuman cual sombra efímera. Y con mayor razón, los eventos que ocurren en ellos, sea el bien o el mal, la riqueza o la pobreza, todo se fuma, se libera rápidamente. Y así nos dice el Midrash de Bereshit Rabá, Parashá 96, donde se nos recuerda que nuestra vida se asemeja a una sombra efímera, que no es ni como la sombra de una pared, ni siquiera como la sombra de un árbol, porque son sombras permanentes, sino más bien que es similar a la sombra de un pájaro, de un ave en vuelo. O sea, dura muy poquitito esa sombra. Por otra parte, la similitud entre la vida y la sombra ha sido tratada en muchos libros de la Torá, como les dije, el Salmo 134, 144 creo que es, perdón, creo estar más seguro que es el Salmo 144, que es el 134, y también yo, por supuesto, que es parte de este tema.
Muy bienvenidos entonces. Vamos a pasar a nuestro capítulo 7. Ya entramos en la segunda parte del libro de Coelet. No tenemos ningún apremio, pero tenemos que avanzar con él. Capítulo 7. Aquí comenzamos un poquitito, un tema nuevo, tema difícil, la muerte, el duelo, que también lo abarca Coelet. Coelet es un diccionario de la espiritualidad de cada uno de nosotros. Él habla de todo aquello que nosotros no quisiéramos hablar. Y por eso es un libro valiente. Y por eso nuestros jajamim decidieron que este libro sí debería estar aquí entre nosotros. Decidieron que este libro representa la quinta esencia de los cuestionamientos humanos. Porque nosotros como seres humanos finitos, limitados eventualmente, entendemos que aparentemente no tendríamos capacidad de hablar, no tendríamos capacidad de preguntar. Y sin embargo, Coelet abre ese mundo de las preguntas. Preguntas que cuestionan, preguntas que duelen, preguntas que parecerían hacernos saber o escuchar que aquel que está del otro lado no parece un hombre de fe. Y sin embargo, yo creo profundamente que esto es un escenario de fe de los más profundos, porque obviamente el hombre que tiene dudas es el hombre que finalmente tiene una fe cada vez más fuerte y que trata de alcanzar el conocimiento a partir de ese cuestionamiento. Nos dice entonces algo que justamente acompaña, de acuerdo a la usanza, al ritual sefaradí, el momento de evocar el alma de un ser querido que ha fallecido. Y siempre esa evocación empieza con este versículo primero del capítulo 6. Tov Shem mi Shemen Tov. Beyom Amavel, mi Yom Ivaledo. Es mejor el renombre, el Shem Tov, el buen nombre, mi Shemen Tov, del óleo bueno, del aceite, del mejor de los aceites. Beyom Amavel, así como el día de la muerte, que el día de su nacimiento. Bien, esto obviamente duele, pero es una realidad. Y esto es lo que empieza el poeta a decirnos. Es mejor el buen nombre, el Shem Tov. Shem Tov es lo que la persona puede hacer con su vida a lo largo de sus días, que es construir un buen nombre. Eso es lo que va a perdurar de uno. Tov Shem, mi Shemen Tov. ¿Qué es el Shemen? El aceite. Y el aceite, obviamente, era aquello que se usaba para ungir, para untar, para perfumar. No cabe ninguna duda de que todo esto formaba parte de un escenario de lo que uno posee, no de lo que uno es. Entonces, Tov Shem mi Shemen Tov. Aquí la ecuación es que es mejor el Shem Tov que un Shemen. La segunda parte, el segundo mistiquio, es el Yom HaMavet. Y el día de la muerte, más que el día del nacimiento. Esto parece difícil de entender, como el Coelet pondera un día sobre el otro. Veamos lo que dice el Rabbi Deri. Si bien el ser humano no sabe qué es bueno en la vida, efímera y de absurdidad, como lo dijo en el capítulo 6, nuestro autor, basándose probablemente en proverbios populares en su época y tal vez mejor explicados por él, sugiere que a pesar de todo, el hombre puede hallar que algunas cosas son mejores que otras. Así, en este capítulo que se inicia, el autor citará 7 cosas que son buenas en relación a otras tantas que no lo son. En nuestra opinión, dice Ravederi Zal, es difícil hallar lo bueno, objetivo y absoluto. Es difícil, y yo estoy completamente convencido. El hombre deberá prestar atención a lo bueno, subjetivo y relativo. Ni es objetivo y absoluto. Es subjetivo y relativo.
Para ello se requiere una forma de vida, una manera de actuar no convencional, y que a primera vista, dice Rabedeni, puede parecernos casi contraria a la lógica. Pero te preguntaba el Rab, y recuerdo cuando lo decía, ¿qué es la lógica sino una vida significativa para nosotros y para nuestra sociedad? Así como un buen nombre, una buena reputación, es mejor que un ungüento agradable, que tiene un alcance limitado. Así el día de la muerte, el perfume lo vas a tener un tiempo y después se va a disipar, pero tu buen nombre va a durar toda la vida. Así el día de la muerte es mejor que el día de tu nacer. Los comentaristas interpretan esta idea diciendo que a la persona cuando nace se le abre un mundo de incógnitas y de incertidumbre, pero al llegar al final de su vida posiblemente haya adquirido un buen nombre, posiblemente haya resuelto alguna de las incógnitas de la vida, tal vez se haya dedicado a sus congéneres, quizás haya creado un ungüento perfumado de mayor alcance que el común. Es el perfume que cada uno de nosotros crea, porque al fin y al cabo el único nombre que reconoce el judaísmo es aquel que se adquiere mediante acciones meritorias ante Dios y ante los hombres. Y así lo estudiamos en el Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 13. Rabbi Shimon dice, Rabbi Shimon Bar Yochai, tres coronas son la corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. Más la corona del buen nombre supera a todas las otras. Keter Ten Tov. O sea, hay espacios existentes en todo lo que representa el hombre que estudia, el hombre que tiene el poder y el hombre que es el dirigente, el líder espiritual. Ahí está la corona de la Torá, la sabiduría, la corona del sacerdocio, el servicio, el temor a Dios, y la corona de la realeza, el Melech. Pero aquí dice la corona del buen nombre, supera, realmente a todas las demás. Y esto es muy bonito porque uno entiende que, como explicaron, ¿qué significa esto? Que el día de la muerte es mejor al día del conocimiento, al día del nacimiento. El Midrash explica, Mashal Espina, Sheyotze, Shemafliga. Es un ejemplo como una embarcación que está en el puerto y que sale a su camino. Nadie sabe qué va a ser de su trayecto y qué pasará a lo largo de ese recorrido. Por lo tanto, nadie de los que están en el puerto tienen una actitud de vitoriar, de cantar, de alabar. Simplemente crean un gran signo de pregunta, interrogación, iba a decir. Pero diferente es cuando la embarcación, hay otra embarcación que llega, y cuando esa embarcación llega a puerto, todo el mundo vitorea y todo el mundo canta, y todo el mundo se siente feliz, porque sabe que esa embarcación y ese Ave Shalom salió en paz de Hazrat y Shalom, y volvió en paz. Y así es el recorrido de la vida, explica el Midrash. A quien se lo alaba, quien lo recibe, a ese ser humano, después miríadas de ángeles, recibiéndolo y cantándole y dándole su brajá cuando llega, cuando se sabe que recorrió un término determinado de tiempo y de contenido. Por eso decíamos que tenemos aquí varias cosas. El segundo es Tov Aharit Davar Mereshito. Es mejor, perdón, me salté una hoja. Tov la lejet el Beit Evel, mi lejet el Beit Mishte. Esto es típico de Coel. Es mejor encaminarse a la casa de duelo, en Beit Evel, donde ha fallecido una persona. Mi lejet, mi lejet el Beit Mishte. De ir a la casa del convite, a una fiesta, a un banquete. Basher u sof kol adam, ya que esto es el fin de toda persona, la casa de duelo. Beahai y ten el vivo. Y el viviente lo habrá de poner en bien. Quiere decir, lo habrá de poner dentro de su corazón.
¿Qué quiere decir aquí? El Coelet está, como siento que está amplificando el tema con esta mirada eh, tal vez introspectiva, pero también que trata de buscar un sentido. Dice, dobla lejes del Beit Eden. Es mejor para la persona que prefiera ir a la casa de duelo. Esa casa de duelo que produce reflexión, que hace que escuchemos palabras acerca de el muerto, del difunto. Vemos que en ese lugar se dicen todo tipo de enseñanzas y fundamentalmente se ve cómo se llora sobre la persona y se hablan por cosas que son intensamente sensibles. Él dice que es mejor ir a ese lugar que ir a una fiesta, porque allí en la fiesta se come y se bebe, se canta y se ríe y se juega eventualmente con cierta también promiscuidad, podríamos decirlo. Y él dice, va a ser Ustov Koradam, porque ir a la casa del duelo, porque este es el final de cada ser humano, no hay ninguna duda. Ve a Jai y te anheló, por lo tanto, tú, como yo, que estamos ahora viviendo, tenemos que poner en cuenta ese aspecto. Y finalmente dejaremos este mundo físico. Y por lo tanto, no cabe el espacio para sentirnos soberbios, orgullosos, eventualmente, y no hacer tantas vanidades, tantas banalidades, con B larga en este caso, cuando la persona está viva. Y también es fuerte, y tiene en algunos aspectos también mucha razón. El Rabbi Dedi nos dice aquí, es mejor encaminarse a la casa del velo que ir a la casa del convite. El pueblo judío practica desde los albores mismos de su historia la observancia de los días de duelo por el fallecimiento de un pariente directo. Los primeros hebreos residiendo en Egipto ya lo habían hecho. Así vemos que cuando el patriarca Jacob, que estamos acercando ya a ese instante, falleció, su hijo Yosef hizo por él un duelo de 7 días. Ahí ya tenemos el antecedente de la Shiva'á en la Sagrada Torah. La visita a la casa del duelo, amén de reconfortable de alguna manera para los dolientes, induce al visitante, aquel que va a dar consuelo, a tomar conciencia de lo efímero de la vida y de su fragilidad. De lo efímero y de su fragilidad. Ambos. Tales reflexiones sirven a una finalidad, el significado y el sentido de la vida. El significado y el sentido de la vida. Seguramente esto ayuda más que la frivolidad que puede reinar en las fiestas y celebraciones. No hay ninguna duda, todos sabemos de la experiencia. Nos tocó vivir una realidad en algún momento parecida y todo lo que eso representa desde una perspectiva para tomar conciencia verdadera de lo que es el sentido de la vida. Y el Coelho dice, ya que esto es el fin de toda persona. Quise, dice, Tov Koladam, Basher Hu Koladam. Por lo tanto, dice el Coelho, es bueno tener conciencia de esta realidad. En otras palabras, el poeta bíblico le pide a Dios, esto es el hermosísimo Salmo 90, que decimos siempre en nuestra tefila, y que es, por lo tanto, dice, concédenos un corazón sabio, danos conocimientos acordes a nuestros contados días. Este Teilim que decimos todos los Shabbatot, ¿sí? Lo decimos con un sentimiento realmente que hay que prestar atención a las palabras, porque obviamente el hecho de que le pidamos a Kadosh Baruj Hu un corazón sabio, es como le pidió el rey Salomón en su momento cuando asumió como rey, pero también danos conocimientos acordes a nuestros contados días. O sea, le pedimos a Kadosh Baruj Hu, Mamash, que nos dé la posibilidad de comprender con intensidad cada uno de nuestros días.
Por su parte, los maestros del judaísmo nos enseñan también la forma de tomar conciencia de nuestra naturaleza trascendental. Y así leemos, donde en el Tratado de Principios, Pirkei Avot, para que vean que no solamente son relatos muy simples y populares, Acabia Ben Mahalalel dice, reflexiona acerca de estas tres cosas y no incurrirás en error, en pecado. Piensa de dónde procedes, hacia dónde vas y ante quién tendrás que rendir cuenta. ¿De dónde procede? De una gota fétida. Se refiere a la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Hacia dónde vas? Al polvo y a los gusanos. Se refiere al final de la vida. ¿Y ante quién tendrás que rendir cuentas? Ante Melech Malchea Melachim, ante el soberano del universo, el santo bendito Él. Entonces no hay ninguna duda de que esto no es un cuadro depresivo, es un cuadro donde poder vivir la realidad, poder alcanzar el tema de la realidad, es uno de los temas centrales del Coel. Y por eso avanza el tercer nivel. Dijimos que eran 7. Tov Kaas Misehok, Kiberroa Panim y Tabli. Esto es maravilloso. Es mejor el enfurecimiento que la veleidad. Tehok es la veleidad, la risa, pero no la risa que disfruta. Una risa, por eso habla de la veleidad. El Tehok no tiene que ver solamente con la risa o esa unidad, sino, como lo explica un parshan, es el shiashua del kesib. Esa veleidad significa esa sonrisa que sabemos que no es verdadera. Por eso dice Tov Kaas, dice Job, y berroa panim y tablet. ¿Por qué? Ya que al deteriorarse el semblante, si tu rostro está mal, mejora el corazón. Esto es maravilloso. Quiere decir que a veces eh, el semblante de la persona, que a veces dice todo, de una u otra manera, hace que su corazón y su actitud y su pensamiento mejoren eventualmente sensiblemente. El corazón habla del pensamiento del hombre, ¿no? Como sabemos que es este escenario. Entonces nos dice Rabbe Deli, el autor del comentario de Metzudat David, que es un comentarista del Tanaj, por supuesto, hay Metzudat, dos Metzudot, Metzudat David y Metzudat Zion. Dice literalmente, si alguien ofende a su prójimo y éste le demuestra su enojo, resulta tranquilizante más tranquilizante que mostrarle un rostro de hilaridad, ya que al mostrarle el rostro enfurecido se calma su furor. Mientras que si mostrara como reacción a la ofensa sufrida un rostro de hilaridad o veleidad, de sehok, el odio no expresado se convertirá en rencor y no tendrá compasión de él en el día de la venganza cuando esto haya. Por eso dice que es mejor el rostro del enojo que la hilaridad, no la sonrisa. O sea, tomar las cosas en su verdadera dimensión. Pero yo creo que aquí lo que el Coelet está diciendo, sin ánimo de ingresar en la explicación que me parece fantástica del Metzudat David, es que a veces una situación que te lleva a, a sentirte realmente enojado con lo que te ha pasado y que te han hecho vivir, dice que berroa panim y tablet. Dice que el trabajo no pasa por el de afuera, sino por adentro. Roa panim. Lo primero que se manifiesta en nuestro malestar es nuestro rostro. A mí no me cabe ninguna duda. Así les dijo Yosef en el Shabbat pasado eh, al jefe de los coperos, al jefe de los estanciadores y al jefe de los panaderos. Madúa penehem soari mayon. Lo que dice Yosef, al mejor estilo de un psicoterapeuta es mirarlos a sus rostros, que es difícil mirar a la cara a la otra persona y decir, ¿por qué hoy están vuestros rostros preocupados, angustiados, tristes, casi deprimidos? O sea, lo primero que descubrió, y esa fue la llave para abrir la puerta de estos jefes, que los dos habían soñado, los dos se comentaron el sueño, pero ninguno podía resolver ese sueño. Por lo obvio que era el sueño, no lo podían resolver o tal vez no lo querían resolver. Y ahí viene la persona. Entonces dice,
Kiberroa Panim y Table. Porque a partir de ese rostro que está mal, que se lo ve verdaderamente mal, y Table, el corazón se habrá de reponer. Es hermoso estas explicaciones que trae el Coelet y nos dice ahora, Lev Jajamim bebeit Evel, Belev Kesivim bebeit Simcha. Apoyándonos en el versículo 2, nos dice que la mente de los sabios está en la casa de duelo, pero la mente de los necios está en la casa de la alegría, como estudiamos anteriormente. El Lev Jajamim es el pensamiento de los Jajamim, está siempre en la casa de duelo, que quiere decir que siempre están como prestando atención a lo que representa el final de la vida del ser, mientras que el corazón de los necios están pensando solamente en qué, en la dicharachero, en la alegría, en todos los placeres, como si siempre están en la casa del banquete de la vida, no permanentemente. Y entonces todo eso, obviamente, eh, eh, está la casa del duelo, que es la angustia, la depresión prácticamente, y lo otro que es lo dicharachero. Entonces, nos dice el Rab, casi todos los comentaristas interpretan este versículo simbólicamente. La vida tiene dos aspectos y por lo tanto hay dos enfoques para comprender. Son sabios aquellos que captan con su mente el dramatismo profundo de la vida, su inexorable desarrollo y fin. Aquellos que son los sabios. Mientras que son necios quienes ven en la vida solamente la casa de la alegría. O sea, el aspecto material y la alegría de comer y de beber y otros. Bueno, ahí tenemos los dos escenarios y esos dos escenarios son los que están interactuando hasta aquí. Y esta es la primera parte de el Tov. Vuelvo a repetir, tenemos aquí como por primera vez un padre que está aconsejando. Es mejor el renombre que el odio bueno, Tov Shem Mishem Tov, así como el día de la muerte, como el día del nacimiento, y yo mamá mi balto. El segundo era Tov Leleje el Beit Even, y Leleje el Beit Amishte, el Beit Mishte. Es mejor encaminarse a la casa del duelo que ir a la casa de un convite, de una fiesta. Basher Usov Kol Adam, Beajai Tenelim. Ya que eso es el fin de toda persona. Beajai, me parece maravillosa la expresión. Y ten el libro. El viviente lo habrá de poner en mientes, quiere decir, en su corazón. Y lo va a tener siempre en cuenta en su corazón. Y esto no es una cuestión simple, es una cuestión realmente fantástica desde la perspectiva de lo que el Coelet nos está diciendo. Decía entonces, es mejor el enfurecimiento que la veleidad, es mejor estar enojado que tener una risa que no es tal, una sonrisa que es tal, que berroa panímica, porque eventualmente al deteriorarse el semblante, cuando ese rostro parece triste y enojado y deprimido, ahí lo que habrá de mejorar es el corazón, la mirada interna, la sensación interior, la fortaleza interior. Y por eso cerraba esta primera parte del capítulo 7, donde es un capítulo de mucha reflexión y fundamentalmente de cómo abarcar los criterios vitales del ser humano. La mente de los sabios está en la casa del duelo, pero la mente de los necios está siempre en la casa de la alegría. Esas son las dos realidades. El sabio, no porque es triste y porque siempre está pensando en la muerte, no, está el sabio es el que tiene la perspectiva, que puede ver más allá. El necio es el que vive el yom yom, el día a día. Y ahí están los dos mundos que nos acompañan, obviamente, hasta este momento el rey Coel. Y con esto, obviamente, que nos agregue a nosotros eventualmente una pequeña, gran luz, eventualmente en todo lo que representa nuestro cotidiano vivir. Hag Sameach para todos, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos ahora una actividad en la comunidad y bueno, por eso quise dar el shiur antes de la actividad para poder compartir también algo de la sabiduría del rey Shlomo. Gracias a todos por acompañarnos. Besorot Tovot, y gracias por estar. Lamento
15 se ha sumado a último momento, pero bueno, nos veremos la semana que viene, seguramente, con el Rey Cohen. Gracias una vez más. Shabu a todos. Gracias por acompañarnos. Hanukkah Sameach para todos. Gracias.